Perfil de México a fines del siglo XX. El fin del desarrollo estabilizador. Se tiene como punto de partida la elección ganada por el abogado Luis Echeverría en 1970, con el existente modelo proteccionista y un periodo hegemónico. Desde entonces, la presidencia y el sistema intentaron recuperar la legitimidad que se había perdido en 1968. Se trató de un reajuste y se pretendió reintegrar a los miembros de la clase media a los apoyos del sistema corporativo y, a la vez, reavivar el compromiso de obreros y campesinos con el proyecto de la revolución. Pero al final de su gobierno, Echeverría debió llevar a cabo la primera devaluación del peso desde 1954. Fue ese el inesperado final del llamado desarrollo estabilizador. Del auge petrolero a la profunda crisis. Para 1973, el mercado internacional de petróleo generó una alza de los precios de los energéticos, lo que favoreció a la economía mexicana temporalmente. En 1976, en el mundo político, el PAN, sin tener siquiera una posición simbólica, no pudo participar en las elecciones presidenciales por conflictos internos entre doctrinarios y neopanistas. Como resultado, el que fuera secretario de Hacienda de Echeverría, José López Portillo, apareció solitario en la boleta electoral para las elecciones presidenciales. Este sexenio inició con la crisis del modelo económico proteccionista en su punto más álgido, por lo que el gobierno de López Portillo no tuvo más remedio que pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, para capotear la emergencia. Pero tuvo una tabla de salvación cuando se anunció oficialmente que al sur del país se encontraban grandes reservas de hidrocarburos, complejo Cantarell, y con base en la potencia riqueza petrolera, se decidió optar por recurrir al endeudamiento con la banca privada internacional para comprar infraestructura y sacarlo del suelo marino. Para fines de 1982, el auge del petróleo había terminado y los préstamos externos ya no pudieron sostener la paridad cambiaria. A punto de concluir su periodo, López Portillo decidió no aceptar su responsabilidad por el desastre de la economía y culpó de ello al sistema bancario, alegando que había propiciado la fuga del capital. Y es así que el 1 de septiembre de 1982, los servicios de banca y crédito se privatizan. Consideremos ahora que en medio de la segunda gran crisis, el abogado Miguel de la Madrid fue elegido el candidato del partido oficial y gana las elecciones en el verano de 1982. Como consecuencia de la crisis petrolera, la frontera norte fue la más afectada y sobre todo los medianos y pequeños empresarios debido a la devaluación de la moneda nacional que se tuvo. Por otro lado, el PAN se recupera de su crisis y para 1983 se tiene una participación política más activa a nivel municipal. Este cambio lo logró posicionar en Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Ciudad Obregón, Sonora y Nuevo León, siendo los primeros dos los más importantes. Todo esto provocado por el desafortunado sexenio priista. Neoliberalismo. En el periodo de 1982 a 1985 se tuvo un cambio de modelo económico y se corta el gasto público. En 1985 tuvo lugar en México un sismo de gran magnitud que afectó, sobre todo, a la capital del país. Ante la magnitud de la tragedia, emerge la Coordinadora Única de Damnificados, por sus siglas CUD, que vendría a modificar la lucha en la ciudad. La tarea política de la Madrid fue recuperar la confianza del sector privado mexicano y, sobre todo, de la comunidad financiera internacional, para volver a reiniciar el crecimiento económico. Dicha tarea no era fácil, pues el panorama inmediato era desolador. Inflación, nulo crecimiento, déficit del sector público y reducción de los recursos externos. Ante esto, solo había una solución: adopción de un nuevo modelo económico. El resultado político de la crisis económica fue una pérdida de confianza de una parte significativa de la sociedad. Esta división desembocó en la aparición dentro del PRI de la llamada Corriente Demócrata, CD, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Dicho grupo chocó de frente con las reglas del presidencialismo y tuvo que salir para después refugiarse en pequeños partidos de oposición. De modo que se efectuaron las elecciones de 1988 con los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas, FDN, Manuel Clouthier, PAN, Carlos Salinas, PRI, Rosario Ibarra, PRT y Heberto Castillo, PMS. Este último declinaría su participación para apoyar a Cárdenas, y dicha elección concluiría con llamada caída del sistema. Esto ocasionó que Rosario Ibarra y Manuel Clouthier se manifestaran por una aclaración de los votos. Al final, Carlos Salinas llegó a la presidencia,
pero Cárdenas convoca la creación de un nuevo partido político, el PRD. Siguieron tiempos de gran tensión y de violencia, pero a pesar de ello, se apoyó a la revolución económica y México abrió sus puertas a la competencia externa con la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC. De régimen autoritario a democracia política. Para 1994 se inicia el gobierno de Ernesto Zedillo con el llamado Error de Diciembre, que fue una crisis económica en la que hubo una baja en el nivel general de vida. Además, una buena parte de los clientes del sistema bancario se encontró con un aumento desmesurado de las tasas de interés y con la imposibilidad de pagar sus deudas, hipotecas, automóviles, tarjetas de crédito, etc. La crisis económica se propagó en ámbitos sociales y políticos. El gobierno recurrió al apoyo de emergencia estadounidense para rescatar al sistema bancario hundido por su irresponsabilidad en los préstamos y la incapacidad de muchos clientes para cubrir sus deudas, cartera vencida. Las elecciones de 1997 en la Ciudad de México permitieron a una oposición de izquierda arrancar al PRI del gobierno local más importante, el Distrito Federal. Desde ese momento, el pluralismo político ganó terreno en México, y a la vieja presidencia autoritaria pasó a otra cortada por la acción de los partidos y de la sociedad civil. Finalmente, el 2 de julio del 2000, las estructuras políticas y sociales permitieron, por primera vez en México, un cambio pacífico de régimen. El país entró al siglo XXI con una agenda muy cargada, pero con la posibilidad de consolidar una democracia política.